esta noche tú te has crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado. Javier Delgado Benítez, estudioso y amante de la prosa y verso del poeta universal César Vallejo, nos cuenta, para Cultural Noticia, las principales etapas del trovador santiaguino, a través de los múltiples libros creados por él mismo. Estudioso específicamente de Vallejo, no tanto estudioso, sino específicamente de hacer investigaciones en el ámbito de que Vallejo, ¿no?, tuvo muchas facetas en el ámbito de, ¿no?, aparte de poeta que fue, ¿no? Los libros míos, por ejemplo, han tratado de rescatar facetas tal vez desconocidas o poco estudiadas por estudiosos vallejianos. Por ejemplo, el primer libro que publiqué en el año 2006 se trató sobre César Vallejo, estudiante y docente, ¿no? Mi interés era conocer prácticamente a Vallejo desde el punto de vista docente, ¿no? Y otro desde el punto de vista estudiante, ¿no?, para dar a conocimiento, por ejemplo, a la colectividad, al público en general, por ejemplo, las calificaciones que Vallejo, porque muchos piensan que Vallejo, por ejemplo, era literato, y mucha gente dice, no me gusta la ciencia, no, porque me gustan las letras, ¿no? Vallejo fue todo lo contrario. Vallejo tuvo mejores calificaciones en matemáticas, ¿no? Fue un alumno brillante, ¿no? Chuquismos en la obra y tierra de Vallejo, Vallejo declamador y la magia de los payos son algunas de las creaciones y recopilaciones del estudioso. Mira, yo me he dedicado específicamente pues a estudiar todo lo que es, o hacer investigaciones con respecto específicamente a personajes de Santiago de Chuco, ¿no? Porque yo soy de Santiago de Chuco, entonces hay personajes muy trascendentes, ¿no? Aparte de Vallejo, como le digo, estudiar específicamente sus facetas desconocidas, que tengo prácticamente como 8 libros, ¿no? Vallejo estudiante, Vallejo docente, Vallejo declamador, Vallejo juez de paz, y muchas otras cosas, ¿no?, sobre Vallejo. Por ejemplo, tengo un libro sobre chuquismos, específicamente donde recojo más de 3.500 términos de Vallejo, ¿no?, de localismos que se hablan en Santiago de Chuco, y lo he hecho con la finalidad específicamente para que estudiosos vallejianos a veces desconocen algunos términos del habla del localista, y exclusivamente el libro es eso, ¿no?, para dar un aporte específico. Incluso el primer capítulo trata en el ámbito de que he recogido de la poesía, de la narrativa de Vallejo, y eso he extraído y exclusivamente he subrayado algunas terminologías, ¿no? Ese libro ha sido bastante requerido, son poca edición que me quedan, y casi todos los libros que he publicado, como te digo, sobre Vallejo, que son 8 a 9 libros, prácticamente son poco lo que me quedan, ¿no? Para Javier Delgado Benítez, la gente de la provincia de Santiago de Chuco conoce y está involucrada con la obra de César Vallejo, sumado al hecho de que la tierra de los payos es cuna de múltiples poetas universales. Mira, la gente, en ámbito de, ¿me hablas a nivel de Santiago? A nivel de Santiago. Mira, a nivel de Santiago, casi la gente pues vive compenetrada con Vallejo desde niños, ¿no? Desde niños, ¿no? A nivel nacional, también Vallejo es trascendental, ¿no? Vallejo es uno de los poetas bastante grandes. Yo pienso que la gente bastante involucrada está en el poeta, es de repente el poeta, como te digo, que da más luz a nivel de Santiago de Chuco, ¿no? De repente es el más importante, aunque Santiago de Chuco es la tierra de poetas. Yo tengo un estudio específicamente más de 90 escritores de Santiago de Chuco, con obras publicadas, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos a Abraham Arias Larreta. Abraham Arias Larreta fue un escritor, prácticamente podríamos decir uno de los fundadores de la poesía infantil, ¿no? Abraham Larreta, por ejemplo, pero lamentablemente, pues, por Vallejo, no es tanto conocido, igual su hermano, ¿no? Entonces, hay, como te digo, poetas bastante trascendentales en Santiago de Chuco, ¿no? Uh-huh. Y como también gente, por ejemplo, el caso de Luis de la Puente Uceda, ¿no? De Artemio Zavala, ¿no? Que son, por ejemplo, este caso de este sindicalista. Este es un sindicalista exclusivamente, pues, que hizo un levantamiento en el Valle de Chicama en el año 1922 contra Larco Herrera en la Hacienda Roma, ¿no? Entonces, desconocido prácticamente por estudiosos, y he tratado específicamente de rescatar a este sindicalista, ¿no? Que trabajó en la Hacienda Roma. Justo también Vallejo trabajó en la Hacienda Roma, ¿no? Un Vallejo docente es la mejor etapa de su vida,
por el alto grado de preocupación por sus alumnos, con la frase "la letra con sangre entra", y todo el amor por la naturaleza. Bueno, yo he tratado específicamente de serlo un Vallejo docente, desconocido totalmente, ¿no? El libro que lo presento ahí es el Celeste, ¿no? Es un libro bastante, donde he hecho un itinerario específicamente de Vallejo, incluso he establecido un pensamiento educativo de Vallejo, ¿no? Que amaba específicamente a la naturaleza, ¿no? Que prácticamente él no castigaba, por ejemplo, a sus alumnos, ¿no? Entonces, mire, en esa época que era bien drástica, es el rincón quitacalzón, ¿no? Entonces, en cambio, Vallejo no era bien contemplativo con los alumnos, que ahora dentro del ámbito de la pedagogía está específicamente prohibido, específicamente que un profesor castigue a un alumno, ¿no? Porque sancionado, ¿no? Y Vallejo ya en esa época, él aplicaba lo que ahora está haciendo, ¿no? Amada, en esta noche tú te has crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado.